tal, queridos amigos? Buenas noches. Este es nuestro último programa del año. Para dolor de nuestros queridos amigos, los seguidores de Pablito La Foca, pues pretendemos continuar el próximo año. Nos han acompañado a lo largo de este tiempo personalidades muy importantes, todos patriotas que verdaderamente comprometidos con la causa de la libertad, que verdaderamente han hecho eco, cada uno desde su punto de vista, desde su propia tribuna. No tenemos que estar de acuerdo todos. Yo de hecho soy bastante más irreverente, por ejemplo, que uno de mis invitados, el querido pastor Mario Vega, que verdaderamente pues es un caballero. Yo en cambio pues sí hago bromas como saludar a la foca y todo lo demás, pero esas son las características de cada uno. Y nuestro otro invitado, nuestro queridísimo Jorge Villacorta, al que cariñosísimamente le decimos sapo, pero ni sé por qué te dicen así vos. O sea, desde chiquito me pusieron eso los muchachos en el colegio. Ah, no te creo. Sí, desde primer grado. Ah, no, hombre. Y un amigo de apellido Chaín que por suerte falleció hace mucho. Por suerte, ¿no? Por Él mala fue el suerte. de la viveza. Ajá. Nos pusieron a boxear Ah, porque nos peleamos con otro que estábamos en la misma fila en orden de estatura. de veras. Era el más pequeño, yo seguía, y entonces en algún momento nos peleamos y en aquel momento en el colegio, en el Liceo Salvadoreño, le ponían a uno guantes, por lo menos eso así es hermano, y que se agarrara uno enfrente. Entonces, este amigo Chaín, a la hora de estar, gritó que apostaba por mí, entonces, va por el zapito. Y me quedó el apodo eternamente. Y a mí no me molesta ni mucho menos, No, al yo contrario. yo Al creo que contrario. hasta te identifica un poco, me refiero, y la gente sabe quién sos, ¿verdad? Claro. O sea, hay muchos ingenieros Villacortas, pero solo hay un sapo Villacorta. Exactamente. O sea que vos sos del liceo, porque el pastor y yo estudiamos en el externado, ¿verdad? Es A decir, ustedes son de... Mis hijos sí estudiaron en el externado, los tres. no, hombre, te diste cuenta de que era mejor el externado que... La oportunidad se presentó, entonces salieron de jesuitas los muchachos, como ustedes. Bueno, pues agradeciendo además de la sintonía de todos ustedes y de los saludos que amablemente nos dan, agradeciendo la retransmisión de TV Impacto Usulután, que nos apoya fuertemente en el oriente del país y donde tenemos verdaderamente una buena cantidad de personas que nos sintonizan gracias a TV Impacto Usulután. Evidentemente lo mismo sucede con la Radio Libertaria de Boston y aquí en El Salvador con la Radio 106.9, que también nos hace la caridad de retransmitirnos. Y digo caridad porque es en el sentido estricto, pues en el sentido bondadoso de la palabra, de la perspectiva cristiana, porque no nos cobran ni tendríamos nosotros con qué pagar. En ningún sentido, es decir, tampoco económico, pero tampoco pues la gratitud que nos produce que todos ustedes nos ayuden, igual que la radio latinoamericana. Y por supuesto en nuestras plataformas, Facebook Live y la plataforma de YouTube, que también nos están sintonizando ahorita, y es lo que esperamos poder llegar a un cúmulo inicial de aproximadamente unas 500 personas y posteriormente en vivo en nuestras dos plataformas, en TV Impacto Usulután, Libertaria, Radio 106.9, Radio Latinoamericano, pues llegaremos a una cantidad indeterminada de personas y al cabo de la semana esperamos en promedio haber alcanzado las 10.000 reproducciones más o menos en nuestras dos plataformas. De manera que ya son cada vez más las personas que a lo largo de este año pues nos han venido sintonizando. Queremos agradecer a todos ustedes, inclusive a los seguidores de Pablito que fielmente, a los 7 seguidores de Pablito que, pues no sé, supongo que son contratados por alguien para que nos sigan y nos insulten, pero bueno, pues bienvenidos, porque realmente pues nosotros lo que estamos queriendo hacer es tener un espacio libre y practicamos la libertad
pues no bloqueando a nadie. Lo hemos tenido que hacer, les cuento, un par de ocasiones cuando las personas seguidoras de Pablito realmente ya rayan en lo obsceno, pues porque ya son insultos verdaderamente que ofenden a los otros oyentes o televidentes, y entonces pues sí, ya nos tuvimos este par de patanes que bloquear. Pero ahí José y Iris y no me acuerdo cómo se llaman los demás, pues que ya van a ir apareciendo, pues ahí están y van a seguir estando. Insultenos, no importa, nosotros pues sabemos poner la otra mejilla. De cualquier manera, este es el último programa de este año y hemos invitado a dos personas que tienen para nosotros mucha importancia. Uno, la voz de la ciudadanía, otro, la voz de la iglesia, para hablar precisamente de un recuento, digamos, de todo lo que ha sucedido durante este año, que ha sido lo mejor, que ha sido lo peor, ciertamente refiriéndonos también a nuestro país, que es donde vivimos, porque Dios quiso que aquí estuviéramos. ¿Qué se espera para el año 2022? ¿Qué podemos contar sobre lo que ocurrió? ¿Cuál fue la peor noticia en este gobierno? ¿Cuál fue, si hubo alguna, la mejor noticia también con este gobierno? Empezamos, Pastor, con usted y luego seguimos con Jorge. Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias por invitarme. Y también un gusto de ver nuevamente a don Jorge, que nos hemos saludado en otros espacios. ¿Qué nos espera para el 2022? Pues en primer lugar, una deuda que hay que pagar, ¿verdad? Yo tengo acá el dato que para iniciar el 2022 hay una deuda de 2.575 millones de dólares que hay que pagar, ¿no? Esto sin mencionar pues el hecho de que el presupuesto, del cual pues no se conoce mucho porque igual que casi todo en este gobierno es secreto, se supone que se requiere unos 1.209 millones de dólares que tienen que ser financiados de alguna manera para que el presupuesto camine. Entonces estamos hablando ahí de más de 3.700 millones, casi los 4.000 millones que enfrenta el país para el año que viene. El año que viene no se puede ya postergar este pago porque son compromisos que se han venido adquiriendo en razón, por ejemplo, de la pandemia, porque es bien alegre cuando se trata, por ejemplo, de regalar bolsas o cajas solidarias, o cuando se trata de repartir $30, que en total fueron 90 millones de dólares que se repartieron a la ciudadanía. Y es alegre, ¿verdad?, cuando uno le regalan cosas, cuando le regalan comida, cuando le regalan dinero. El problema es de que nada de eso es gratis, porque si ese dinero estuviera saliendo del fondo personal, del patrimonio privado de quienes nos gobiernan, pues ellos pueden hacer con su dinero lo que quieran. El problema es que están usando fondos públicos y estos fondos públicos tienen que ser pagados y ha llegado la hora de pagar. Obviamente la deuda no se va a cancelar totalmente en el año 2022, pero sí hay compromisos ya de esos 2.500 millones, un poco más, que deben ser pagados en el año 2022. El problema es de que no solamente se tiene que hacer el pago, sino que el país se encuentra en una condición muy frágil, porque la economía nacional está desequilibrada por varias razones. En primer lugar, el déficit comercial. En segundo lugar, el déficit fiscal, y también está el tema de la inflación. La inflación se ha querido atribuir en buena parte al incremento de los precios de los combustibles, y de lo cual pues es cierto, es un factor, pero no son todos los factores. Y la prueba lo podemos ver en que en este año que estamos finalizando, ya van varias semanas que el precio de los combustibles va descendiendo, pero los precios de las cosas, del tomate, del aceite, de todo, no bajan. Entonces significa que no puede uno atribuirlo a decir, bueno, es la gasolina que va subiendo y por eso es que la inflación en el país va aumentando, que por cierto ya llegó al 6%, que es la inflación más alta. Así es, desde que estamos dolarizados. Sí, desde el año 1997. Todos los años entiendo yo que había sido
no mayor del 2%, ¿verdad? Sí, Nunca. así es, aquí Nunca. tengo el dato, desde 1996. Hasta negativa ha sido en algunos años. O sea, ha habido una deflación. Exactamente. ¿Sí? Pero, y aquí, perdón, lo interrumpo, no solo es el asunto de la inflación, ¿verdad? Sino que verdaderamente, pues, el gobierno habló de que había habido un aumento, un superávit en los primeros meses, pero eso sucedió en todo el mundo porque el efecto de la pandemia del año pasado que retrajo las economías, entonces en todos los países hubo un incremento, pero ese incremento aquí no ha sido sostenido y ya va para abajo todo ese crecimiento. En cambio, en Panamá o en otros lugares, el crecimiento continúa para arriba. O sea, que la cosa no es tan buena como la pintan, ¿verdad? Es el efecto rebote. Sí, así es. O sea, la caída de 2020 por causa de la pandemia ahora se vuelve a recuperar. Pero al recuperarse llegamos al mismo nivel que estábamos en 2019. Así es. O sea que que a mí me preocupa una cosa, yo no sé cómo lo miran ustedes, pero a mí lo que me preocupa me preocupa muchísimas cosas de este gobierno, pero una de las cosas que más me preocupa es la capacidad inmensa que tienen para mentir. Ya son señores de la mentira. O sea, es que dicen cualquier cosa. O sea, dicen cualquier cosa. De repente se imaginan que hicieron un satélite. Yo no sé si se acuerdan ustedes que en tiempos de Molina creo que hicieron en la estación Terrena Izalco y la van a pintar de color celeste y van a decir que es el nuevo satélite Cuscatlán, es lo que van a hacer. O sea, sí. y así han hecho todo, la cuestión de agua de las Pavas, la pintaron y dijeron que era una nueva obra. La galera que hicieron allá en el jardín o en el terral, ¿cómo se llama? En el parqueo de lo que fue la feria o las ferias de centros de convenciones, como se llama, es una galera, no es un hospital. Si la palabra hospital viene de cama, de hospital, es el lugar donde hay camas que hospedan a las personas, y ahí no hay una sola cama. Así que una galera de tabla roca de 8 millones de dólares le costó al pueblo 130 millones de dólares. Y todo parece ser así porque todo está clausurado, todo está prohibido decir cualquier cosa de lo que costó la vacunación, los muertos que hubo en los centros de contagio, etcétera. Lo distraigo de lo que estaba mencionando usted. No, yo creo que todo va en el mismo sentido, ¿verdad? Hablando de mentiras, leía la noticia a principios de esta semana de la ministra de Turismo, quien mencionaba que se recibieron 1.400 millones, dice ella, de dólares en activos que entraron juntamente con los turistas. Y el mismo ministerio da los datos. Claro, cuando uno lee la noticia, lee el titular 1.400 millones, uno dice, qué maravilla, estamos mejorando. Pero cuando uno toma los datos que el mismo Ministerio de Turismo da, entonces resulta que los turistas extranjeros gastaron, según ese dato, un promedio de más de 4 millones diarios. Cada turista que entró. Hombre, solo son los meros los que vienen aquí, es que es árabe por arriba. Y si fuera cierto que hubiera venido Bill Gates al Horizonte o algo así, uno se pregunta en qué se pueden gastar más de 4 millones diarios. En ostras, tal vez. En El Salvador, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Comprando qué? Entonces, ese es el tema, por poner un ejemplo de la mentira. No, es que es terrible la mentira. Y por cierto, que si gastaron 4 millones, lo rentió la Mara. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? La verdad es que este año 22 que nos espera está asignado, determinado por hechos graves que sucedieron ahora en el 21. Claro. A mí me parece que el hecho más grave es lo que sucede al tomar posesión la nueva Asamblea Legislativa. Estoy de acuerdo. Porque la institucionalidad del Estado es clave para mantener siempre el Estado de Derecho. Y eso se vulneró. Claro, no es primera vez. Yo siempre he dicho que esta es una película que ya vi. Esto es un remake. Allá en aquellos tiempos de conciliación, allá en el régimen de militares excluyentes, pues claro, el Estado Mayor
definía las cosas. Recordemos que desde los cuarteles se definía no solo el presidente, y a partir del presidente, incluso, acuérdense que los jueces eran nombrados también por el Ejecutivo, etcétera. Venimos de una historia de concentración de poder, sí, pero los acuerdos de paz abrieron otra situación distinta y avanzamos en construcción de democracia. El problema es que ahora, a partir de este 1 de mayo, que es lo más grave, me parece a mí, simplemente las instituciones que van a hacer el control de las acciones del Ejecutivo prácticamente dejaron de existir en cuanto a su función. El mecanismo, que es parte de la mentira también, es que quedan las instituciones aparentemente funcionando. Por eso yo no soy un dictador, dice el señor presidente. Porque no hay, ni las instituciones ahí están. Sí, pero totalmente diezmadas o simplemente en manos de funcionarios que son como la figurita esa del Ejecutivo. Entonces es el Ejecutivo. Ahora, pero alguien con toda certeza me puede decir, Jorge, pero ¿y Tony Saca? ¿No te controlaba el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Corte? Es cierto, igual, a través de otros mecanismos, pero existían partidos de oposición de alguna manera u otra y obligaba a que el lugar donde se enfrentan las fuerzas políticas, que es la Asamblea Legislativa, lo obligaba o a negociar o a comprar. ¿Me explico? De ese pasado venimos, pero no hay duda que, a diferencia incluso de los otros presidentes de Arena, Tony Saca tenía esa mayor posibilidad de control, llegó a esos mayores niveles. Sí, insisto, pero en algunos momentos no podía asumir la decisión absoluta como lo es ahora, porque controla la Asamblea Legislativa y el actual presidente de manera absoluta. Fíjate Jorge, te interrumpo. Es que a mí me parece que venimos de un pasado oscuro. Pero ese era precisamente el pretérito de nuestra república. Luego alcanzamos una cierta madurez después de una guerra fratricida que verdaderamente nos hizo llorar a todos, a unos más, a otros menos, pero que verdaderamente fue terrible, por la que dieron la vida a un montón de personas, de los dos bandos. Claro. Y luego tenemos los acuerdos de paz. Por eso aprovecho para recordar que el 16 de enero es el día, domingo, el día de la conmemoración de los acuerdos de paz. Un excelente día para marchar en contra de la dictadura o de cualquier otra persona que ponga en peligro la república. Pero bueno, volviendo a esto, ese era el pasado. Ahora hemos regresado al pasado. Eso es lo terrible. Entonces, regresamos al pasado, y no solo regresamos al pasado, sino que tenemos, yo creo que por primera vez, a un personaje en la presidencia que ya no es un Estado Mayor conjunto, una tandona o lo que sea de personas que deciden, es un monarca absoluto, es decir, es alguien que toma decisiones trasnochadas, porque no es una persona ecuánime y centrada. Entonces es una persona que toma decisiones y puede decidir cualquier cosa para que media hora después sus títeres de la asamblea hagan lo que él quiera. O sea, lo que él quiera. Es que esto yo creo que nunca había pasado. A eso vamos, y yo precisaría que es un gobierno también cuasi familiar, porque los hermanos, que no son funcionarios públicos, deciden y participan en las decisiones más importantes, negociaciones con organismos internacionales o lo que sea. Está el hermano del presidente o los hermanos del presidente. O sea, es otro fenómeno también nuevo, en el sentido de que es una estructura de familia, estrictamente eso. Y luego el contenido de sus acciones tiene mucho que ver con dos cosas, o casi todo.
imagen. Lo importante es la imagen y todo es mediático entonces y todo está determinado por eso, pero por una segunda cosa que como que no se viera, negocios. Todo está relacionado con negocios. Todos los pasos tienen que ver también con negocios ocultos, oscuros, porque como no se informa de nada... Y a todo le han puesto vela, ¿verdad? Por eso, todo está vedado y el organismo que antes era sumamente importante, que llevó a 3 presidentes a ser juzgados, que es el acceso a la información pública, hombre totalmente castrado, y entonces tampoco hay posibilidades de esa información. Por eso se facilitan hacer los negocios. Los negocios no los estoy diciendo solo yo, si es que lo que fue la CICIES mostró con aquella fiscalía eso y se comienza a saber por la forma en que seguramente es conocido eso por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A mí me parece entonces que eso que sucede de desmantelar la institucionalidad muestra 2 cosas claves. Uno, la intención de mantenerse en el poder per secula seculorum, porque le permite, según la Corte, a pesar de lo que dice la Constitución, su reelección por un lado, y segundo, el desmantelar las instituciones de control. Entonces, puede tomar decisiones como las que se han tomado últimamente, de decir, bueno, el 21, ¿por qué 21, 21 y 21? Vamos a comprar millón y tantos de Bitcoin. Eso es terrible. Con fondos públicos, y lo terrible de esto es que el tipo puede por teléfono meterse a una cuenta del Estado, que son fondos, no son fondos de él, son fondos de todos los salvadoreños. Así es. Y hacer una adquisición a lo que le dé la gana. Eso, perdóname si nunca se había visto, es imposible. La gente, algunos dicen, y la Corte cuenta, es que el funcionamiento de la Corte es a posteriori del gasto. Por consiguiente, no estoy diciendo que en el futuro no vaya a tener consecuencias, espero que las tenga en algún momento, pero la decisión de hacer eso igualmente es nueva. Entonces usted es una mezcolanza de imagen, negocios, y para todo eso necesitas mentir, porque la realidad es una cosa y lo que él dice es otra, pero hay que estar permanentemente inventando. ¿Con qué tácticas? Tener un enemigo. Y se inventan los enemigos. Si te parece, seguimos con este punto después de este brevísimo corte, en donde pues continuará Jorge desarrollando la idea y luego el pastor pues la reforzará o la refutará como él decide. Vamos a ese corte en este momento. El 2021 fue un año grandioso. A pesar de todo lo malo, hay muchas cosas buenas que nos pasaron y una de ellas es poder compartir con todos ustedes. Fueron más de 33.600 horas de transmisión. Este año también se nos unieron muchos fans, 1.400 para ser exactos. También incluimos un segundo programa, titulado Martes sin Censura, acompañado por supuesto de Jueves de Libertad. Tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas valientes que día a día luchan por defender El Salvador y que cada vez somos más. Enviamos más de 576 saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan fuera del país y que siempre están pendientes de nosotros. Movimiento La Libertad cumplió 5 años y tuvimos muchos invitados en el programa con los cuales pudimos compartir, debatir, analizar y sobre todo unirnos. Gracias por ser parte de este movimiento y por tu fiel sintonía. Feliz 2022. Bueno, Jorge estaba exponiendo una idea. Sí, yo diría que hay otro elemento táctico para operar todos los días, que es el mantener un enemigo, porque es parte del mecanismo para justificar o para ocultar los vicios, errores o corruptelas que se dan.
¿Cuál es el enemigo? Cualquiera. Cualquiera, pero principalmente Hoy es los Estados dos Unidos. partidos políticos, Sí, Arena y Frente, que, perdónenme, pero ellos tienen el problema o le facilitan al sí. gobierno Sí. el hecho de cómo actuaron en el pasado Y que no se reconstruyen, ¿verdad? y que no logran cambiar ni hacer lo que debieron haber hecho hace años para poder seguir existiendo como partidos. Entonces, a pesar que son sin importancia política ya a estas alturas, y no veo que tengan posibilidades Pero de Jorge, recuperarse. ahí te hago una pregunta entre paréntesis sobre lo que decías en el segmento pasado. ¿No te parece que este es el único presidente que en la historia del país ha llegado a la Asamblea a insultar a los partidos de oposición, a ningunearlos y decirles los de la esquina y no sé cuántas cosas más? Es decir, porque el presidente de la República, por lo menos en forma, bueno, lo dice la Constitución, debe procurar la armonía y la paz social entre todos los salvadoreños. Sí, por eso, pero es que eso es contradictorio con la táctica que estoy refiriendo, que es Pero por eso te digo, indispensable este en es su inédito, modelo. En su inédito. modelo, él no puede dejar de tener enemigos. Y la otra cosa, insisto, a él también parte del mecanismo es expresar sentimientos mayoritarios de la población. Miren, no podemos dejar de estar claros que Arena y el Frente, cuando estuvieron en el gobierno, cometieron errores terribles y nunca fueron capaces de corregirlos o de cambiarlos. Y la gente se hastió, por eso votó por Nayib primero, por Nuevas Ideas, y por eso también le da a todos los diputados que él quiso. Recordemos que la campaña ni siquiera aparecían las fotos de los candidatos de diputados, no hicieron campaña nunca, no figuras que aparecían ahí en un spot. Quiero llegar al final con otro tema del enemigo, y el otro hoy resulta que es la administración del presidente Biden. Bueno, y ahí... Y se vuelve el otro elemento importante de este año pero también. La antigua aliada o amiga de él que despidió con bombo y platillo cuando se fue la primera vez, la embajadora Maines, ahora es otra de sus enemigas. Ella tuvo que ver en carne propia lo que ya sabíamos los salvadoreños. Claro, pero es importante esa parte porque en el 21 que hemos pasado, para mí son hechos claves, determinantes. Esa confrontación con los Estados Unidos, que acompaña también el hecho, insisto, lo más importante, el 1 de mayo. Ahora, para los Estados Unidos, para cerrar esta parte, es problema en un primer momento porque hay un sector obvio dentro de la administración que dice, miren, perdónenme, pero este muchacho es un presidente electo democráticamente, legalmente, pero no solo eso, legitimado porque tiene el 70 y tantos % de apoyo según todas las encuestas. Uno. Pero bastante. Pero segundo, también tiene una mayoría histórica, nunca existía, y aparentemente no era posible, y la consigue en la Asamblea Legislativa. También por una elección legal, legítima, me explico, por el apoyo. Pero ahí sí yo tengo mi duda, y ya vamos a dejar hablar al pastor. Legal sí fue. Legítima esa elección, acordate que les quitó el dinero de la deuda política, no les dio los FODES, los persiguió a todo el tiempo. Él hizo campaña insultando a todos los demás por lo que tú estabas diciendo. Claro, totalmente de acuerdo. Pero la legitimidad se la da la cantidad de votantes que votan a favor de a ciegas, me explico. Por eso tienes lo que tienes ahora de asamblea, ¿verdad? Que sí, que siguen siendo ciegos. Ahora, y ahí tiene razón, si algo tiene razón, por primera vez comparto lo que el señor presidente de la Asamblea Legislativa dice. Ah, es cierto, yo es también. que estos muchachos están ahí simplemente porque la gente votó teniéndole confianza al presidente y para que pusieran lo que le diera la gana.
Y creo puso lo que le dio la gana. Y ahí pero eso es clave, porque esa asamblea es la que le permite hacer todo lo demás que hemos señalado como punto central. A mí me parece que son los hechos políticos, me parece, más determinantes del 21. Exacto. Y van a determinar el 22. Okay. Y lo otro es lo económico, que el pastor ha tocado muy bien. El otro, para mí el talón de Aquiles es el tema económico. Eso va a tener que ver con el desenlace de Bukele. ¿Qué piensa del 21? ¿Qué ha pasado en el 21? Yo quisiera hablar sobre este tema de por qué la gente apoya tan mayoritariamente. Claro. Muchos han dicho es que la gente es ignorante, la gente no tiene educación, hablan despectivamente. No. Pero yo creo que lo que motiva a las personas es el deseo del cambio, sí, que las cosas sean diferentes en nuestro país. Y en ese anhelo, las personas quieren creer. Hay todo un aparato de propaganda muy poderoso que el actual gobierno tiene, que incluye una cadena de diversas emisoras que están pues confiscadas, pero que las utilizan para su propia promoción. Ilegalmente, por cierto. Ilegalmente, como muchas cosas en el país. Hoy la diferencia entre legal y ilegal no importa. Ya. Y lo interrumpo, perdón, y lo dejo hablar. Miren, el otro día íbamos al lago con mi esposa, y en la gasolinera, bueno, nosotros ese día no salió la edición de los periódicos, o no la teníamos. La cuestión es que los chuchos se habían hecho pipí. Necesitábamos comprar un periódico. ¿Qué mejor periódico para limpiar el pipí de los chuchos que el periódico de Bukele? Pues porque vale 25 centavos. Yo nunca lo había ojeado siquiera, y no lo voy a volver a ojear hasta que los chuchos vuelvan a hacerse pipí. Pero la cuestión es que lo interesante es que eran 10 páginas enteras de anuncios del gobierno. Una página, no decían nada, solo el escudo que se ha inventado de El Salvador, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de ¿cómo se llama?, de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, 10 páginas enteras. Y del otro lado, un suplemento pagado por el Ministerio de Educación. ¿Se dan cuenta? Que eso es todos los días en ese periódico, aparentemente. Sí. ¿Y quién está pagando eso? Un periódico que a duras penas no tiene noticias, que simplemente tiene propaganda del gobierno. ¿Quién paga eso? Nosotros, a través de esos ministerios. Es increíble el despilfarro. Perdón, pastor. Ese periódico es parte de este aparato. Por eso me acordé. de publicidad, ¿no?, que tiene. Aparte pues del Canal 10, la Radio Nacional, los troles que tienen, los generadores de opinión, analistas políticos, ¿verdad?, que sabemos de que tienen una posición sesgada. Entonces todo eso influye, pero en el fondo hay una realidad, y es la verdad. O sea, estos elementos económicos a los cuales he hecho referencia, algunos de ellos, la realidad de los desaparecidos, la realidad de los migrantes, es algo que está ahí, y es como la piedra de tropiezo. Entonces, cuando se señalan estos elementos, y es la verdad y está ahí, entonces las personas se ven en una condición difícil, porque en su interior ellos quieren seguir creyendo de que las cosas están funcionando, que es verdad lo que dice ese aparato publicitario, pero día a día se chocan con la piedra de la realidad. Entonces, ante eso de aceptar la realidad o aceptar el mundo imaginario, la Suiza, que El Salvador es ahora, prefieren esto último, porque es lo que les da esperanza. Porque aceptar que la realidad es así, aceptar que todo está más caro, aceptar de que hay desaparecidos, aceptar de que los migrantes, bueno, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el 2021 ha sido el año cuando mayor cantidad de salvadoreños fueron detenidos en la frontera en los últimos 20 años. Pero entonces, pastor, quiere decir que hay personas que ya se empezaron a dar cuenta. Afortunadamente, la única alternativa, por tanto no es alternativa, pero la única forma que encuentran es migrar hacia los Estados Unidos. Claro, la gente se va no porque tenga esperanza o porque las cosas estén mejorando. Están pues en una condición de desespero total, y que dejan la familia, dejan lo poco que puedan tener de patrimonio y se van.
Entonces, ese hecho, por ejemplo, es algo que el actual gobierno trata de desvirtuar o por lo menos disimular, que es una realidad que la gente se está yendo. Estamos hablando, según estos datos, de 321 salvadoreños diarios detenidos. Los que no son detenidos no están acá. Los que, por ejemplo, tenían visa y desean utilizarle y entran legalmente tampoco aparecen. O los que de alguna manera lograron pasar, ¿verdad? Hay otros que logran pasar. Y estamos hablando de que de estos 321 diarios, 58 eran menores no acompañados, diariamente. Entonces, es una situación desesperante. Entonces la gente se ve en esa disyuntiva entre creer el mundo ideal o la realidad, que es esta. Entonces cuando uno señala las realidades, ahí es cuando uno se convierte en una voz disonante. Y es cierto de que lo que se ha hablado de los partidos de oposición, lo que se ha hablado del gobierno de los Estados Unidos, son catalogados como enemigos. Pero también un enemigo grande son las personas que tienen pensamiento propio. Es decir, que tienen pensamiento crítico. Exactamente, que analizan estas cosas, que no se dejan llevar por un anuncio, por largo que sea, por si aparece o no aparece Santa Claus ahí, sino de que quieren ir a los datos. Entonces, cuando una persona tiene opinión propia, se convierte en un enemigo de tal manera que se le señalan cosas como, por ejemplo, es corrupto, es arena frente, porque hoy ya ni siquiera es arena y frente. No, lo que nos pone ahí el amigo José siempre es marena frente, ¿verdad? Así es como le ha catalogado el señor Bukele, ¿verdad? Entonces, pero ojo con esto, es que aquí nadie está pidiendo nada, es que cada quien es libre de hacer lo que quiera. De hecho, yo creo que ninguno de nosotros ha pertenecido a arena o al frente. Pero la cuestión es que es un pensamiento crítico. Y esos son los grandes enemigos de Bukele. Por eso los insultos. Por eso, y los insultos no son, o las condiciones no son, mire, yo no estoy de acuerdo con usted. No, viejo maldito, ojalá te murases, no sé cuántas cosas. Bueno, les tengo la noticia que el señor Bukele ya cumplió 40 años, pues. O sea que ya pasó de ser la categoría joven, que siga siendo payaso, usando la gorra para atrás, vistiéndose como Kiko. Ese es otro rollo, porque como bien dijo usted, pero usted es demasiado delicado, lo que hizo el presidente el jueves pasado fue un anuncio en donde salió con Santa Claus, o a saber con quién salió, y fue un anuncio largo, pero mientras él estaba diciendo eso, estaban descubriendo los cadáveres de los dos muchachitos, aquellos a los que grotescamente el señor Villatoro les había llamado mareros o no sé cuántas cosas más. Sí. Que esa es la realidad que contrasta, como bien está diciendo usted, con un aparato de propaganda al mejor estilo de los nazis, pero no con la inteligencia de los nazis, bien montado por una especie de Goebbels malvado. Goebbels era malvado, sobre todo esto, ¿verdad? Cuando se llega al nivel del insulto, es porque ya no hay argumentos. Claro. Entonces, si uno tiene un planteamiento, y el planteamiento está equivocado, se puede rebatir. Y que se rebata con hechos, que se rebata con datos, ¿verdad? Pero cuando ya se recurre a insultos o a mentiras, a ofensas, a inventos, entonces significa de que no hay una respuesta, ¿no? O el mecanismo de desprestigiar al mensajero. Sí, claro. Y no entrar al debate del mensaje. Que es además usualmente una mentira, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el señor Walterio Araujo es un personaje, a mi juicio, de lo peor que existe como persona, como ser humano. Ese ha pasado por todos los partidos políticos. Ese sí ha pasado. Ese sí es lo mismo de siempre. Es el peor de los mismos de siempre. Este fue presidente de Arena, este estuvo siguiendo a ¿cómo se llama? Nuevas Ideas, perdón, ¿cómo se llamaba la de Unidad? Se llamaba la de Saca, ¿verdad? Al Frente, a Gana, ahora Nuevas Ideas. Este hombre realmente vive de eso, pero vive de insultar, por lo que para él son insultos, ¿verdad? Entonces, ahí uno dice, idea además de inventarse cosas, porque se inventa cosas. Por supuesto que él está teniendo mire qué país de paradojas es este. Él está siendo acusado aparentemente con toda la fuerza de la acusación real por haber insultado, difamado, amenazado
qué sé yo, a la licenciada Berta María de León. La licenciada Berta María de León está refugiada en otro país porque ha sido amenazada aquí. Y este tipo, no puedo decir este caballero, realmente vive como Pedro por su casa, insultando todas las semanas, sin dar un solo argumento y mintiendo siempre. Es muy grave esto. Ahora, me parece que el talón de Aquiles de aquí en adelante es el tema económico. Yo veo cómo están los bonos y cómo han caído de precio. Eso daña la posibilidad o reduce la posibilidad de conseguir recursos mientras el Fondo Monetario no les dé el aval. La demanda que muy bien presentaba el pastor de recursos para cubrir deudas y déficit y el presupuesto demanda conseguir dinero como dé lugar. Y eso es un problema, agregando y la reexplicación de los bonos, hombre, que el costo país, el riesgo país, perdón, es tan alto como el de Venezuela y Argentina. Bueno, ya casi estamos Argentina. Estamos, el riesgo más alto en América Latina, somos el tercero y pegaditos a lo que es Venezuela y Argentina. Eso es determinante en el tema económico. Creo que la población al final con la diferencia, reaccionar. Jorge, pero con la diferencia, Jorge, que Argentina y Venezuela tienen recursos y nosotros no tenemos ningún recurso. Definitivamente, por eso la gente se sigue yendo, a pesar que estamos en el país más cool del mundo. A pesar de eso, la gente se sigue yendo porque la realidad es otra. Esa inflación pega definitivamente y no solo es por el combustible, aunque lo es, como muy bien dice el pastor, sino también por los mismos mecanismos naturales de la economía, de cómo se está desarrollando. Yo creo que la población hasta ahora sigue dominada en buena parte por la propaganda, la publicidad, etcétera, pero el hecho de las marchas que se dieron este año 21 ya es un aspecto positivo en cuanto que hay una población que está dándose cuenta de la realidad y comienza a expresarse. No hay duda que las marchas, y lo probaron en Venezuela, no implica que va a cambiar un régimen por marcha. Sí, pero muestra y determina que la población en general va asumiendo y se va dando cuenta de lo que realmente es, lo cual es tan difícil conseguir, porque la población que le dieron una bolsa de comida, que le dieron los $30 del Bitcoin, los 300 pesos, como que eso satisfaciera o le permite decir, bueno, si el presidente ha hecho estas cosas buenas. Yo no niego, y ahí, doctor, a mí me parece que el manejo que se hizo hasta ahora de la vacunación, el manejo de la vacunación, la logística de su distribución, el conseguir las vacunas, no sé con qué costo, porque no sabemos nada de eso. Ese es el problema. Pero, ni cómo se adquieren, pero sí su distribución pero ¿sabías una cosa, Jorge? es positivo. Sí, de acuerdo, pero ¿sabías una cosa? La vacuna Pfizer se decía que necesitaba menos 40 grados centígrados. Y después dijeron que con menos 20 grados centígrados se podía mantener. Esa no es la temperatura en donde la mantienen en los centros de vacunación. Si te vacunan con la vacuna Pfizer en la tarde, corres el riesgo de que te estén dando nada. Y por el otro lado, no se hizo ningún estudio sobre la vacuna china, que es la culpable de este rebrote que hubo, y que el hospital ese, que también está vedado a la prensa y a todo lo demás, haya colapsado por segunda vez, porque el disque hospital, que es la feria pintada, con un montón de banderas afuera, realmente que no es un sitio adecuado. ¿Por qué? Porque tú saliste del COVID, todavía no tenés una gran cantidad de anticuerpos, pero estás en el mismo ambiente en donde están las personas que se están muriendo de COVID, porque todos conocimos la feria y sigue siendo igual.
es un culón, es un gran lugar en donde están todos. Es que el manejo, ves como una persona pensante en un momento determinado puede oír una condición. Yo me fui a vacunar como a lo mejor fueron ustedes, porque a mí no me permitieron que el colegio médico, que era lo que pretendíamos los médicos, trajera a la venta sus propias vacunas. Entonces, ¿qué te queda? Tenés que ir a vacunarte. Te obligan a vacunarte. Para salir a entrar a Estados Unidos, para salir de este país y todo lo demás, te obligaban. Ahora no, porque le interesa que los bitcoineros entren y por eso ya no hay ninguna restricción. Pero, ¿qué sucede en el momento en que Paolo Luber se va a vacunar? En el momento en que este servidor se va a vacunar obligado, ni me hablaron para que fuera a vacunarme y me dijeron que de la decanatura de la universidad donde yo trabajo me pedían que me vacunara si quería seguir siendo, ¿cómo se llama?, docente. Después me enteré que era mentira, que no lo había dicho el decano, pero así me dijeron. Entonces, voy a vacunarme y hay una playa de fotógrafos y de youtubers que me toman y me empiezan a insultar porque me estoy vacunando. Señores, nos pasamos 3 minutos del espacio. Vamos a un muy corto corte y regresamos. El 2021 fue un año grandioso. A pesar de todo lo malo, hay muchas cosas buenas que nos pasaron y una de ellas es poder compartir con todos ustedes. Fueron más de 33.600 horas de transmisión. Este año también se nos unieron muchos fans, 1.400 para ser exactos. También incluimos un segundo programa, titulado Martes sin Censura, acompañado por supuesto de Jueves de Libertad. Tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas valientes que día a día luchan por defender El Salvador y que cada vez somos más. Enviamos más de 576 saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan fuera del país y que siempre están pendientes de nosotros. Movimiento La Libertad cumplió 5 años y tuvimos muchos invitados en el programa con los cuales pudimos compartir, debatir, analizar y sobre todo unirnos. Gracias por ser parte de este movimiento y por tu fiel sintonía. Feliz 2022. Bueno, vamos a dejar hablar al pastor que con mucha bondad nos ha permitido a Jorge y a mí estar hablando, pero que él se ha quedado pues más bien prudentemente callado. Pastor, su opinión sobre todo esto. Yo quiero completar la idea que está desarrollando sobre el deseo de cambio que las personas tienen. Yo creo que eso debemos conservarlo todos. Todos debemos estar ansiosos porque haya verdaderas transformaciones en nuestro país. Pero la cuestión es de que todo indica de que no va a ser con este gobierno, sino que lo que tenemos ahora es una profundización de los mismos males que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Profundización. Sí, nepotismo, irrespeto a la ley, oscurantismo, falta de transparencia, corrupción. Entonces yo creo que esto va a llegar a un fin en algún momento. Y hay personas que están en serios problemas, como por ejemplo el señor Carlos Marroquín, el director general de centros penales, Osiris Luna, la mamá de él. La Carolina Recinos. La Carolina Recinos. Ellos, no sé si comprenden, ¿no?, la dimensión de las cosas, pero ellos no van a poder estar seguros en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Y si ellos dicen, bueno, vamos a estar siempre en El Salvador, pero la cuestión es que en El Salvador no siempre van a ser iguales las cosas. Y a veces se piensa de que, ¿por qué, verdad, los Estados Unidos tienen que señalarlo de esta manera? Es porque los Estados Unidos formó una fuerza conjunta que ellos le llaman Vulcano, allá por el año 2016, y que la formaron precisamente para combatir el tema de las pandillas, que ya era un problema, bueno, y sigue siendo un problema en los Estados Unidos. De hecho, los pandilleros que ellos están reclamando para que sean extraditados a los Estados Unidos son personas que han cometido homicidios en los Estados Unidos, y por eso los están pidiendo para que puedan dar cuentas de esos homicidios que cometieron allá. Los cometieron y se vinieron para El Salvador. Y llama la atención que este gobierno los esté protegiendo, ¿verdad?
lo interesante es que uno de los logros que el fiscal ahora ha ratificado ha tenido desde que él le recomendó a la Corte Suprema de Justicia, también impuesta, que no lo extraditaran. Sí, entonces uno se pregunta, o sea, ¿cuál es el problema en que una persona que asesinó en los Estados Unidos no se ha enviado allá? Y porque hay también acuerdos de extradición que son acuerdos recíprocos entre países. Entonces, pero hay una negativa para hacerlo. Bueno, toda esa es la realidad que estamos viviendo, pero yo quiero animarles y animarnos todos, ¿verdad? Que continuemos con ese esfuerzo de cambio y de no dejar de señalar el dedo sobre la línea de que se necesita una transformación para que El Salvador pueda tener esperanza hacia el futuro. Excelente, excelente. Bueno, vamos a ir a unas preguntas del público. Agradecemos muchísimo pues su atención durante todo este año, como digo, y bueno, pues damos las gracias a quienes nos saludan y a quienes nos invitan, como bien dijo el pastor, a seguir adelante. Esta es una invitación recíproca, es una invitación mutua. Mientras más salvadoreños y más personas en el extranjero vayamos abriendo los ojos y vayamos haciéndole ver a los demás que prometía ser mejor, que efectivamente dijo que iba a cambiar los errores del pasado, se convirtió en algo igual o peor que lo que había habido, pues estas personas pues, tendrán poco a poco que encontrar a alguien honesto o a un conjunto de personas honestas que yo digo que deben venir de la ciudadanía apoyada por los partidos políticos para hacerle frente a todo lo que está pasando. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es de Marco Galindo y nos dice: ¿qué opinan de la situación de salud en la que se encuentra Héctor Mason? La siguiente pregunta es de Carla Hernández y nos dice: ¿qué opinan del Bitcoin City? ¿Ven justo que extranjeros no paguen impuestos y nosotros sí? La tercera pregunta es de Kimberly García y nos dice: ¿qué opinan sobre la reelección del fiscal y por qué algunos diputados ya colocaron a sus suplentes? Y la última pregunta es de Carlos Castro y nos dice: ¿qué opinan sobre lo que dijo el presidente del PCR de que no importaba si quitaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque nuestro principal socio comercial es centroamericano? Bueno, yo lo puedo dar a ustedes, pero es que eso que dijo el Banco Central de Reserva, que es difícil no decirle bruto al señor, pues, o sea, simplemente cierra los ojos el gobierno, dice, no necesitamos a esto. No es el primero que lo dice, no es el primer funcionario que dice una sandez como esa. No necesitamos al gobierno de los Estados Unidos, no necesitamos al gobierno del mundo. Se ha peleado con toda Centroamérica. Es que no solo se ha peleado con Estados Unidos, se ha peleado con toda Centroamérica. Han llegado a decir que no necesitamos remesas. Sí, han llegado a decir cualquier tontería. Sí. Y esto de Neto Mason se veía venir. Aquí no se trata de si estamos o no de acuerdo con determinada persona, porque no se trata de eso. Particularmente yo conozco a Neto Mason y hemos sido amigos, vamos a decir. Probablemente ustedes de repente no están de acuerdo con él, o a lo mejor sí, no importa. Yo de hecho estuve muy en desacuerdo con la cercanía que empezó a tomar con Bukele, porque Bukele no es de fiar y lo ha demostrado. Pero la cuestión es que los 22 meses de tener incomunicados a todos los reos, 22 meses de tener incomunicados a todos los reos, según la prensa gráfica, y los presos políticos, y en fin, todas las cosas. Opiniones sobre lo que decían los televidentes. Bueno, había ahí una pregunta sobre el tema de la salud, ¿verdad? De cómo está actualmente. Igual, ¿verdad? Es parte del sistema de propaganda, porque se ha presentado, ¿verdad? Y lo dice el gobierno, pero ellos nada más lo dicen, o sea, nadie más, de que El Salvador es un modelo en cómo se ha manejado la pandemia. Eso, digamos, no soporta los hechos reales, los hechos científicos de cómo una pandemia se comporta en el mundo. Yo tengo acá un dato del Colegio Imperial de Londres, que es una entidad que está monitoreando la pandemia en el mundo. Entonces ellos encuentran incoherencias
en cómo es el fenómeno natural de una pandemia, que esta no es la primera, ¿verdad? Hay estudios muy amplios en cuanto a eso. Y los datos que El Salvador está dando, entonces son tan inconsistentes que ellos decidieron crear un propio modelo de aproximación y de cálculo. Entonces, según esto, el Colegio Imperial de Londres establece de que en El Salvador a lo menos han habido 19,000 fallecimientos por causa de COVID-19, contrario a lo que el gobierno dice, que el dato que el gobierno da es de 3,818. Entonces hay una tremenda diferencia. Así es. Yo creo que esto, igual que muchas otras cosas, la verdad se va a saber de aquí a algunos años, cuando podamos saber, por ejemplo, qué fue lo que ocurrió en el asilo Sara Saldívar. No sabemos qué pasó con todos esos ancianos, porque es otro lugar que a partir de ese problema que tuvieron, lo cerraron, nadie puede ingresar, no hay ninguna información, pero un día la verdad surgirá, en este y en otros muchos temas. Correcto, correcto. Pero además, de las cosas que el presidente prometió en campaña y su partido, era el cambiar la situación de la salud en el país. ¿Se acuerdan que habló hasta de una reforma en algún momento? Pues sí, pero una de las promesas, digo, insisto, es van a haber 100% de medicinas en los hospitales. Y están totalmente desabastecidos. Pero resulta que están desabastecidos, resulta de que sigue el problema de que te dan la cita para un año y cuando ya al año estás enterrado, pues. Entonces... Y se están haciendo, Jorge, un montón de cosas ilegales. Por ejemplo, el Seguro Social es una entidad privada. El Seguro Social pertenece a los trabajadores y a los empresarios. O sea, a los trabajadores, el gobierno se ha literal hurtado el dinero del Seguro Social y lo ha pasado al Ministerio de Salud. Eso es ilegal. No lo puede hacer. Porque el Ministerio de Salud es otro sistema que debe ser sostenido por el Estado. El Seguro Social tiene dueño y sin pedir permiso, y aunque se lo dieran, no lo puede hacer, está pasando el dinero de un lado para el otro. Las camas del hospital de la feria, que dice que es hospital, la mitad son del Seguro Social. Por eso, entonces, el tema de la salud frente a la pregunta, en la práctica se ha seguido deteriorando, no es que haya mejorado. Claro, la pandemia definitivamente afecta, daña, golpea, sí, pero la toma de decisiones previas, la adquisición de equipos, todo eso ha sido también manejado de manera oscura y ha servido, como ha salido señalado, para negocios turbios e ilegales, de abusos. ¿No se acuerdan cuando vendieron las mascarillas o las mascaretas aquellas al doble? Al final el tema de la salud sigue mal y se ha profundizado en ese sentido, y obviamente que la pandemia terminó de complicar la situación. Yo quisiera añadir en este tema de la salud un dato, porque me gustan los datos porque es la realidad. Sí, claro. Este es un gobierno de muy baja ejecución de la inversión pública. Correcto. O sea, todo el dinero que recibe no lo ejecuta. Y por ejemplo, en el tema de salud, en este año 2021 que estamos finalizando, solamente ejecutaron el 15%. ¿Qué? El 15%. Bueno, ese dato sorprende, ¿verdad? Pero oiga, en seguridad y justicia... De lo que estaba presupuestado. De lo que estaba presupuestado, ejecutaron 15% de salud. En seguridad y justicia, 3%. Seguridad y justicia. Increíble. Y tengo otros datos, por ejemplo, el desarrollo urbano ejecutaron el 18%. En agua potable y alcantarillado, que es un problema crítico en el país, 31%. Entonces, claro, esto lleva a la gran pregunta, ¿a dónde está el dinero entonces? Esa es la pregunta después, ¿qué se hizo el dinero? ¿Quién pagó el viaje de Osiris Luna? Que se acuerdan que fue como comenzó a destaparse un montón de cosas. Cuando el señor Osiris Luna se daba la gran vida en un jet privado con una jovencita en la que se tomaron fotografías, cuando iba aparentemente a Sinaloa, ¿verdad? Y que andaba diciendo que lo pagó no sé quién y no sé cuántos, y al final nadie lo pagó. O sea,
todo es oscuro, todo es extraño. Aquí desaforar, por ejemplo, y vuelvo a repetir, también es mi amigo, pero independiente, y ahí al pobre lo insultan todo el tiempo, pero independiente si estamos o no de acuerdo con lo que sea. La Asamblea Legislativa no tenía la potestad de desaforar a un diputado del Parlace, del Parlamento Centroamericano, y lo hizo. O sea, Norman Quijano debió de haber sido en todo caso llevado al Parlace, y allí debió de haber sido, tú fuiste diputado. Y entonces no cumplen nada, hacen todo lo que les da la gana. Ahí sale una doña nadie, que a saber quién es, que dice que a ella la eligieron por no sé cuántas marcas y que se le debe respeto casi reverencial. Es que mire, pastor, yo siempre, no siempre, pero en este último periodo he venido sosteniendo la tesis que el gobierno y el señor Bukele se han convertido en una especie de secta, en donde idolatran. La tría, como ustedes saben, es la adoración a Dios, pero cuando es a un ídolo es idolatría. E idolatran al presidente. Idolatran al presidente. El presidente puede hacer lo que sea. Un día habla de las CICIES y entonces, qué bien, qué presidente más maravilloso. Al día siguiente quita las CICIES, qué bien, qué presidente más maravilloso. Un día dice que lo que hicieron nosotros sobre la transparencia no fue bueno, al día siguiente quita la transparencia de todo, qué bien, que Dios bendiga al presidente, y sitúan al presidente en una serie de imágenes, yo diría que blasfémicas, a la par de Jesucristo, pues, o sea, poniéndose sentado a la par de Jesucristo, es decir, del dibujo de Jesucristo. Yo entiendo que ya cambió de opinión, pero había un sacerdote de Tampán, me parece que era, que yo se los he comentado a ustedes. Yo soy católico, cristiano católico, y soy cristiano convencido. Evidentemente el pastor es el pastor general de la iglesia LIM, ¿verdad? Correcto. Y de Jorge nadie sabe cuál religión profesa, así que como se llama. Pero este sacerdote de Metapán llegó a comparar el día de la ascensión al poder del señor Bukele con la resurrección de Cristo. Por amor de Cristo. Así dijo este tal padre, que aparentemente ya se desfocalizó, es decir, ya dejó de ser foca, llegó a decir, ¿se acuerdan que cuando Cristo resucitó tembló? Y es que ese día, cuando Bukele iba a tomar posesión, también hubo un temblor de tierra. Pues hoy ha vuelto a temblar. ¿Qué nos está diciendo el cielo? Pues te está diciendo, padre, pues que estabas casi idolatrando a un hombre. Y ojalá que de verdad hayas cambiado de opinión, porque verdaderamente eso, te lo digo como católico, con todo cariño, no es la palabra de Dios. Bueno, hemos terminado. Yo les quiero agradecer. No ha sido, ahora sí está bien dicho, porque la gente dice que no sea ni la primera ni la última. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Pero realmente esta no es la primera vez que los tenemos a ustedes, y sinceramente espero no sea la última. Espero que nos veamos muy pronto el próximo año, y que, como dijo el pastor, ese sea un año de esperanza. Yo siempre he creído que Bukele es el peor enemigo de Bukele, y que en sus locuras y en sus acciones realmente se ha ido cerrando. La diferencia entre otros dictadores y él es que normalmente los otros dictadores tienen aliados. Este no tiene aliados porque solo ha ido construyendo enemigos. De manera que llega un momento en que pues a lo mejor Bukele termina siendo el propio enemigo de Bukele, y que ese ejército, sobre todo el ejército posterior a los acuerdos de paz, puede terminar recordando que su juramento es con la bandera y con la Constitución, y no con hombre alguno. Así lo dice la ley precisamente. Y feliz año nuevo, y que el próximo año pues nos traiga dicha y bendición para todos. Buenas noches. Gracias.